Me gustaría haceros una pregunta y sí me gustaría que fuerais muy sinceros conmigo en esta pregunta. Que levantéis la mano todos aquellos que estáis preocupados por algo en este momento. ¡Apa! Ya veo que se ha entendido la pregunta. Pues voy a intentar ayudarte y ayudarme con la ayuda del Señor en esta mañana. De las muchas batallas que vamos a tener que enfrentar en la vida, nuestra mayor batalla, pienso yo, va a ser cuando tengamos que enfrentarnos a nosotros mismos. Conocer cuáles son nuestras limitaciones. ¿Se me oye, no? Ahí a fondo, ¿sí? Nuestras miserias, nuestros pros, nuestros contras. Y pienso que no hay territorio más difícil que tu propia mente. Nuestra mente no es un órgano más. Es el más importante quizás que debemos liberar para poder pensar como Dios quiere que pensemos. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento, tal es él, tal es su pensamiento, tal es él. Así como piensa, así eres. Es decir, la manera que uno piensa es cómo se va a comportar en su vida. Y pienso que toda batalla que enfrentemos en el mundo exterior, primeramente debe ser librada en nuestro mundo interior, en nuestra mente. Hay un neurocirujano catalán que se llama Ignasi Català, que ganó un premio Nobel al mejor neurocirujano el pasado año, el 2023. Y dice que la causa fundamental del hombre es su mente. Y la causa fundamental de nuestra sociedad es el ego, es decir, cómo se reconoce uno a sí mismo. Y el estrés que condiciona a dicho ego. Pero la persona que está en estrés continuamente, dice este Ignasi, está liberando continuamente cortisol y catecolaminas. Y la persistencia de liberar cortisol y catecolaminas provoca trastornos del ritmo del corazón, trastorno de la tensión arterial, trastorno del metabolismo del colesterol, trastornos digestivos, a nivel cerebral también condiciona insomnio, angustia, pérdida de memoria y una depresión importantísima, sobre todo nuestro sistema inmunitario. Y está demostrado que un solo minuto de estrés intenso provoca una caída del sistema inmunitario durante 6 horas. Lo que predispone entonces a la persona estresada a padecer infecciones, enfermedades autoinmunes y la lista es interminable hasta llegar hasta el mismo cáncer. Ahora, vayamos al tema de hoy. En una ocasión, el Señor menciona en Isaías, estaba en la sinagoga y menciona un pasaje de Isaías, Lucas 4:18, y dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido al Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Ojo ahora. Y dice, y para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Quiénes son esos cautivos? Y yo creo que llegar a liberar la mente es más complejo que hacer caminar a alguien que esté confinado, qué sé yo, a una silla de rueda. O que sea sanado incluso hasta de un cáncer. Aunque esto último es mucho más llamativo, claro. Pero la libertad de la cautividad mental es mucho más difícil, ¿eh? Es difícil que alguien diga, el Señor me ha librado de la cautividad de mi mente. Muy difícil. Ahora, del otro tipo de milagros, pues hemos visto a cientos. Pero la mente, cuando está cautiva, a pesar que es una promesa de Dios libertar a los cautivos, es una tarea que demanda mucha oración, es una tarea que demanda fe. Porque una mente cerrada no te deja ver en fe, no te deja caminar en fe.
No te deja ver el futuro. En cambio, si tu mente es libre, las posibilidades que tienes en el futuro no tienen límites. Una mente libre te permite ver oportunidades que permanecen cerradas para quienes tienen un pensamiento limitado. Porque continuamente limitan a Dios. De esto estuvimos hablando en el estudio bíblico el viernes, ¿verdad? Porque nunca ven nada. Piensan que todo va a salir mal, las cosas van a ir de mal en peor, pero el que tiene la mente libre, la mente abierta, cree cualquier cosa que provenga del Señor. La Biblia dice, 2 Corintios 3:17, porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué ocurre? Hay libertad. De ahí la importancia de conocer nuestra mente. Ahora, ¿qué es eso de abrir la mente? En una ocasión iban dos discípulos en el camino de Emaús, camino a una aldea de Jerusalén a Emaús, 15 estadios, dice Lucas 24, y Cristo ya había sido crucificado y resucitado, y estos dos discípulos, uno se nos da el nombre, es Cleofás, el otro no se nos da el nombre. Ya conocéis la historia, el Señor se entromete, un forastero se entromete en la conversación y empieza a hablarles. Y le dice el pasaje que les abre las Escrituras, es decir, empieza a hablar de Moisés, de David, de Abraham, etc. Le hace un estudio bíblico por 15 estadios y dice que le abre las Escrituras. Lo que, como digo, lo que habían dicho los antiguos. Y dice, y entonces le fueron abiertos los ojos. Les abre las Escrituras, les abre los ojos y dice el pasaje que le reconocieron dos cosas abiertas. Y el Señor desapareció y decían con razón ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino. Pero ellos ya conocían las Escrituras, eran conocedores. Pero hasta ahora parece ser que no eran más que letras muertas. Y finalmente el verso 45 de Lucas 24 dice, y por fin les abrió la mente. Tres cosas en este tiempo fueron abiertas para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió los ojos, les abrió las Escrituras y les abrió la mente. Esto me da la pauta para pensar que uno puede abrir los ojos el día que acepta a Cristo como su Salvador, pero luego poco a poco se nos abre las Escrituras y empezamos a descubrir nuevas capas, nuevas cosas. Pero luego hay una tercera apertura que es la mente para comprender las Escrituras. Es decir, yo puedo tener mucha Biblia, ir al seminario tal o pascual y saberme hasta qué color de pelo tenía Abraham y cuánto calzaba Pablo, pero no saber que esas Escrituras todavía pueden abrirse ante mí si liberas tu mente. Si Dios no le da apertura espiritual, te hablo de aquel que te conoce bien. Te hablo de aquel que tiene contado hasta todos tus cabellos, dice. Antes y después de ducharte, hasta los que caen por el desagüe, eso también. Digo eso porque podemos ser cristianos y ser cautivos de la mente. Porque cualquier parte de tu cuerpo que no usas se va a atrofiar. Se te va a empezar a atrofiar. Y el cerebro cuando no se usa se atrofia. Las conexiones entre neuronas dejan de crearse, dicen los entendidos, aunque el cerebro es lo único que sigue creciendo si día a día lo sometemos al estrés de aprender. Digo bien, estrés, porque requiere disciplina. Porque si lo sometes al descanso continuo, el cerebro se queda ahí como con lo que aprendiste. Nada más. Así que es una falacia decir que de mayor no aprendemos más. ¿Cuántas veces lo habéis escuchado, no? Porque ya tenemos el cerebro envejecido, las neuronas todas muertas por ahí, flotando, navegando. Pero, por ejemplo, en la India es un país de los más poblados del planeta. No, perdón, el más poblado desde hace no mucho. 1.417 millones de habitantes tiene la India. Ya han alcanzado los chinos que tienen 1.412. Y es un país muy rico en varios recursos naturales, minerales. Sin embargo, es de los países que menos prosperan del planeta.
El índice de pobreza cada vez es mayor y no es por la economía, sino por sus creencias. Hay gente que se muere de hambre mientras que la carne anda caminando ahí entre ellos. Ellos no tocan a las vacas porque consideran que son seres superiores reencarnados. Y uno puede estar en un mercado, en un lugar público o incluso en una iglesia y las vacas y los toros se pasan por ahí por en medio, pero no las pueden tocar. Pero ellos no las tocan, solo comen carne de menor calidad, como son perros, como son cabras, etcétera, porque dicen que esos son seres inferiores reencarnados, pero no tocan las vacas. Y lo que digo es que el sistema religioso los limita. También creen que cada uno nace en un sistema de casta determinado, predeterminado. Que hay gente que, por ejemplo, nace en una familia pobre y no tiene que hacer nada para cambiar su pobreza. Porque si trata de mejorar su situación personal, podría reencarnarse en algo horrible, un insecto, no sé qué. Por no haber aceptado la casta social que les tocó. Y esas y más cosas son algunas de las creencias de los hindúes. Y ese sistema de creencia ha empobrecido a la nación de tal manera que se están muriendo. Una nación rica en carne vacuna, por ejemplo, y en tantas cosas se están muriendo de hambre. Pero como creen que las vacas poseen en sus cuerpos cerca de 300 dosis, no las tocan. Así que un país rico vive en pobreza porque su mente no les permite acceder a lo que tienen a mano. Y lo que digo es que su mente les miente y los limita. De la misma forma que a veces nosotros limitamos a Dios en nuestras vidas. Está comprobado científicamente que en la vida adulta podemos seguir aprendiendo mucho más todavía si seguimos ejercitándonos, si seguimos aprendiendo. Pablo, en la segunda carta a los Timoteos, una carta tremenda, sus dos últimas cartas, mientras fue sacrificado, él ya era un anciano a punto de ser sacrificado y pide tres cosas antes de llegar el invierno: un abrigo, libros y papel, papiros concretamente, tres cosas, porque sentía que aún tenía un legado que dejar a otros hasta que fue relegado de su cargo en el reino y poder decir por fin: ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Segunda de Corintios 5:8. Y lo que digo es que lo que debemos preocuparnos es ser hallado fiel hasta el final. Que acabes bien la carrera. Él pudo decir: he acabado la carrera, he guardado la fe, por tanto me es guardada la corona de justicia que le será dada a todos los que esperan la venida del Señor. Y no solo a mí, sino a todos los que esperan la venida del Señor. Porque os digo que siempre serás recordado por cómo finalizaste tu carrera, ¿eh? No como la empezaste, sino como la finalizaste. Yo he visto a muchos abandonar la carrera en el ocaso de su vida. La Biblia está llena de reyes que empezaron bien, dice, reyes de Israel, pero terminaron mal la mayoría. Y su reinado terminaron horrendamente. Pero es que lo dice Eclesiastés 7:8, que mejor es el fin del negocio que el principio. Entonces, déjame decirte algo. No hay un cerebro que pueda almacenar todas las vivencias de una vida. Permitidme que se me va sacando la boca. No hay una mente que pueda recordarlo. Y eso es adrede, eso es intencionado. Se cree que por la noche el cerebro empieza a hacer una especie de autolimpieza, a reformatear tu cerebro y va quitando lo que llamamos hoy en día, en términos informáticos, los cookies. Eso que te dice, estás buscando un viaje y te dice, pastilla Juanola. Y dices, ¿yo qué pastilla Juanola? Yo no quiero pastilla Juanola ahora mismo. Pues cosas de estas, ¿no? Eso que aparece cada vez que abres una página. Y esto es parte de la creación de Dios, para dar lugar al futuro. Esa autolimpieza es una forma de gracia para dar lugar al futuro y para dar lugar al mañana. Si no, llega un momento que con 30 años tenemos todo el cerebro ocupado. Tu disco duro, y no podemos vivir más, y entonces lo que hace es limpiar los recuerdos, y la mayoría de nuestros recuerdos desaparecen. Buenos, los malos, y menos algunos
momentos seleccionados que nosotros denominamos nuestro pasado, pero que es un 0,1. Pero nadie recuerda toda su infancia o su juventud, solo son fragmentos. Y eso sucede de forma inconsciente mientras duerme, dicen los entendidos. Es un milagro de Dios. Y la mente se va liberando. Y es un acto de gracia. Por cada momento que recordamos hay miles y miles que desaparecen. Es porque el cerebro es noble, es muy noble. Que se borran momentos buenos y se borran momentos malos. Que si te acordaras de todo, tal vez hoy no podrías vivir. Ni el presente, ni disfrutar tampoco del futuro. Entonces, cuando uno conoce su mente, empieza a escoger sus recuerdos, porque lo que recuerda es el modo que moldeas tu mente y después también tu vida, ¿eh? Por ejemplo, hay personas que tuvieron que seleccionar pues, sus recuerdos para honrar a su padre y a su madre. Y eso provocó honra. Porque a lo mejor si recordabas todo, tal vez no hubieses tenido tantas ganas de honrarlo, ¿no? Si recuerdas las palizas que te dieron o qué sé yo. Porque si solo seleccionamos las partes más feas, entonces quizás podemos llegar hasta a detestar. A eso se le llama la mayordomía de la mente. Seleccionar los buenos recuerdos, ejercer dominio sobre los recuerdos. Porque si no, hay muros que te atrapan en un pensamiento y no puedes salir de ahí. Y así acabas viendo el presente y así acabas viendo el futuro, porque ya lo dice Proverbios, somos lo que pensamos. Entonces, lo que digo es que el cerebro es un músculo perezoso. Porque por eso somos constantemente tan enseñables, ¿eh? Y cuando aprendemos algo, ya no lo queremos desaprender. Somos así, ¿eh? No nos gusta. Por pereza. El cerebro es muy vago. Que cuando aprende algo no hay manera de sacárselo. Desaprender es la batalla más dura que podemos tener. Por eso llevaron al mismo Señor en la cruz cuando Él decía, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Aun cuando Jesús venía a simplificar la ley, no lo aceptaron porque tenían que desaprender la ley. Y le preguntaron a Jesús, Señor, Mateo 22, 34, 40 dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? El Señor podría haber dicho, ¿cómo? El mandamiento. ¿Uno solo? Cumplan los 670 mandamientos que cumplen los judíos, más los 10 de las tablas de la ley. Pero no, solo un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, les dijo. Ese es el único mandamiento que tienes que guardar. Pero claro, dice, no, porque esto no es lo que aprendimos, lo que nos enseñaron. Porque, repito, el cerebro es perezoso. Y nos cuesta desaprender. Es como aquel que dice, yo defiendo la senda antigua. Esto lo hemos escuchado, ¿verdad? Yo defiendo la senda antigua. Y creen que defender la senda antigua es defender la vieja, la buena, la correcta manera de hacer las cosas. La otra no vale. Proteger al fuerte. Y no voy a aprender nada nuevo ahora. Pero la Biblia está llena de episodios donde dice Isaías 43, 19, 21... Nuevas son mis misericordias cada mañana y ahí aquí yo hago cosas nuevas cada día. ¿No las haré notorias? Dios es un Dios que ama lo nuevo. Él no dejó de crear en el sexto día, como algunos piensan. No se le acabó la creatividad, pero nuestro cerebro es tan vago que una vez que creemos algo, ya no queremos desaprenderlo, dejar de creerlo. Y es curioso que la misma estructura de nuestra mente que nos hace tan enseñables, nos hace ser no enseñables también. Y cuando uno cree que lo sabe todo, a eso la Biblia le llama necio, necedad o sabio en su propia opinión. Y sin embargo, las personas más inteligentes son aquellas que son muy conscientes de lo que no saben. Y eso es una alarma para nosotros, es un piloto rojo, ¿eh? Y si no tenemos cuidado con eso, puede que con una mente cerrada no puedas ver nunca el futuro. Porque estás mirando continuamente tu pasado. Y la arrogancia hace rígido el cerebro. Pero la humildad hace que tengas una mente permanentemente abierta. Pero es necesario que tengamos mentes enseñables.
Todos sabéis que en un circo no hay cadena para amarrar un elefante. No existe una cadena que pueda amarrar un elefante que pesa, qué sé yo, 7, 8 toneladas. Pero cuando son pequeñitos, les atan una cadena a la pierna y ponen una estaca, una estaquita, pim, pim, lo ponen en el suelo y le ponen una cadenita. Y como a los 2 o 3 días el elefantito intenta probar y parece ser que no puede, pues el elefante se hace grande. Ese elefantito se hace grande, como digo, con 7 o 8 toneladas y podría llevarse la carpa y el circo entero, pero su recuerdo le miente. Porque él dice, él recuerda, ya lo intentaste hace muchos años y no pudiste. Y seguramente aquí hay alguien con espíritu aquí de elefantito, que se pasan diciendo, es que no puedo. Porque tu pasado quizás te miente. Pero tienes que saber que tu pasado no es tu futuro. Aunque tuvieras un carácter putrefacto. Porque salir de Egipto, lo hemos dicho alguna vez, salimos la mayoría, sí que salimos, pero sacarnos Egipto de dentro nos puede llevar años o nunca nos lo sacamos. Es por causa de la cautividad de la mente. Y lo que digo es que los cambios siempre asustan y creo que el Señor lo enseñó muy bien en Lucas 5. Es lo que ocurre con el vino nuevo en odres viejos. No son compatibles, no pueden cohabitar porque se revienta la bota o la tinaja o lo que sea. No pueden cohabitar. Yo fui creciendo con eso. Eso a Dios no le gusta. Me decían, esta música a Dios no le agrada, esta ropa no es digna de un hijo de Dios, esa comida tampoco, en esas calles no se camina, y todo era desagradable a Dios. Hasta que el Señor me liberó de esa cautividad, porque si no, hoy también os estaría transmitiendo mis mismos miedos. Así que aprender es una cuestión de mayordomía, aprender hasta que te toque partir, como Pablo, tráeme los libros, tráeme papel y un abrigo. Y punto. La Biblia, repito, dice que debemos llevar, me gusta lo que dice, debemos llevar cautivo y me recuerda a esposados. Todo pensamiento, dice, a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10, 5, 7. Y el hombre tiene, dice los entendidos, ojo que lo voy a decir porque he tenido que buscarlo en Google porque no me lo creía. El hombre dice, los entendidos, que tiene 60.000 pensamientos diarios. Yo no me lo creía. De los que el 95% son involuntarios. Cuando vas por la calle y ves viendo imágenes y cosas, 60.000. De los que el 95% son involuntarios. Y uno dice, ¿cómo hago para lograr eso? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevar cautivo 60.000 pensamientos al día. Pues tienes que levantarte y decir, hoy puede ser un gran día. Esto lo dijo Joan Manuel Serrat. No lo busquéis en la Biblia, que no es un apóstol. Es un cantante. Pero digo, me voy a levantar a buscar oportunidades. Pero eso no lo inventó Serrat. Eso lo dice la Biblia. Porque el Señor dice que hace cosas nuevas cada día. Pero si te levantas con cara de acelga, con caras de limón, angustiado, al final encontrarás lo que estás buscando. Lo encontrarás por fe. No dice. Si tú vienes a la iglesia a ver a los que tienen mala cara, lo vas a encontrar. Pero si vienes a ver a los que tienen una sonrisa, también los vas a encontrar, ¿eh? Entonces tienes que saber con qué perspectivas te levantas. Porque tu actitud viaja contigo, vayas donde vayas. Un día un niño le echó queso de este bien fermentado al bigote de su abuelo que estaba durmiendo. Y cuando se levantó el abuelo dijo, ¡puah! Este cuarto apesta a queso. Así que salió a la calle y dijo, ¡puah! Este mundo apesta a queso. Y no, era su bigote. Entonces, el problema es que el queso viaja contigo, viaja en tu bigote. Lo mismo que el elefantito de la pata, que no puedo, como el chiquito de la calzada, ¿no? Me lo ha recordado.
Si tu mentalidad está formada por la angustia, por el enojo, por la ansiedad, por la codicia, eso es lo que te vas a encontrar, ¿eh? Si vienes a la iglesia para criticar, verás que aquí hay mucho para criticar, ¿eh? Mucho. Mira qué malo el pianista ese que está tocando. Es malísimo. Tampoco te va a gustar lo que predicamos. Ni la música, ni las luces. No te va a gustar. Hay mucho que criticar. Pero hasta en un parque temático te puede pasar eso. Tú puedes ir a Disney, París o Disney no sé qué, y puedes criticar ahí también. ¡Buf! Las colas que hay que hacer aquí, total, para ver un pato. Y me han cobrado 10 euros por un agua. Te puede pasar, ya te lo digo. Entonces, acabas loco porque ya te levantaste por la mañana pensando y sabiendo que te ibas a enfermar a Disney. Entonces, o cambias el patrón de la mente y dices, voy a pasar un buen día, o acabas enfermo. Es cambiar el paradigma de la mente. El apóstol Pablo en una ocasión escribía a los romanos y les dice, mirad, no os amoldéis al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. ¿Y qué pasará si hago eso? Porque así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Romanos 12:2. ¿Qué significa eso de que no se amolden al mundo actual? No está diciendo, no se junten con los mundanos, y no hablen con ellos. No dice eso. Cuando dice no amoldarse al mundo, habla del patrón que el mundo tiene. Porque el patrón de pensamiento que se forma en el interior de alguien que no tiene a Dios es muy, muy diferente al patrón de alguien que sí tiene a Dios. Y cuando nuestra mente se va renovando poco a poco, entonces sí podremos descubrir cuál es la voluntad de Dios, agradable, perfecta para nosotros. Y para renovar la mente, una vez tiene que ver el pasado con ojos nuevos. Crear nuevos recuerdos que no estén viciados. Por ejemplo, cuando yo regresé por primera vez a mi país, después de muchos años, la que fue mi primera casa, ahí en Mónaco, después de algunos años, me di cuenta que yo todo lo veía pequeño. Y yo lo recordaba más grande. Y yo recordaba aquellos lugares donde yo iba al colegio y donde yo jugaba y mi vecindad lo recordaba mucho más grande. Y los lugares no habían cambiado. Era la misma casa, el mismo barrio, pero yo era pequeño y todo lo demás era enorme. Y ahí me di cuenta que tenía que mirar el pasado con ojos nuevos en todos los sentidos. Porque mi pasado me mentía. Que hay recuerdos que se van agigantando por tener los ojos viejos. La casa y los árboles eran más grandes, o quizás nuestros hermanos, o nuestro padre, o algunos recuerdos eran más malos de lo que realmente lo eran en realidad, pero en mi pensamiento, era malísimo, porque no renovamos la mente. Y entonces, como dice Pablo, así no podremos ver nunca la agradable y perfecta voluntad de Dios para mi vida, para nosotros, nunca. Porque nuestra mente está amoldada a la vieja manera de pensar. Y déjame decirte algo antes de terminar, que a lo mejor a alguno le va a estallar un poco la cabeza. La mayoría de nosotros pensamos en la voluntad de Dios en términos de una perspectiva lineal, en una línea recta. Por ejemplo, como si fuese una cuerda floja por donde caminamos y si no caminas por ahí, nos caíamos. Él tenía, por ejemplo, te tenías que casar, qué sé yo, con una persona que Dios había preparado para ti. Porque si te casabas con otra, te ibas a caer de esa cuerda que digo, porque no era lo que Dios tenía predestinado para ti. Y entonces había un montón de gente que no se quería casar, por si la pifiaba, y eso no le agradaba a Dios y a Dios mi vida.
Pero yo creo una cosa, y eso es cosa mía, yo lo he compartido con mis compañeros en el estudio bíblico, que el Señor ya tuvo bastante con Adán y Eva. Cuando Adán apenas se metió en problemas, ¿qué hizo? Culpó a Dios. La mujer que me diste. Y yo pienso que desde ese día, Dios dijo, ya no le elijo más mujer a nadie. A partir de ahora que se la busque él. Pero eso es lo mismo para el trabajo o la carrera o la casa que te quiere comprar o lo que quieras estudiar. Ore por mí, pastor, porque no sé qué casa comprarme, porque ahora tengo dinerito. Y andamos así como en una cuerda floja y con una perspectiva limitada de lo que es realmente el futuro. Que si la vida te va bien es porque porque estás en la perfecta voluntad de Dios. Y si te va mal es porque estás en un plan B divino. Que estás en un plan permisivo de Dios, estás en la misericordia de Dios porque te tenías que haber casado con aquel y te casaste con el otro. ¿Y vosotros pensáis que cuando Dios hizo al hombre a su imagen y a semejanza, quiso hacer eso? ¿Hacer robots? ¿Gente sin poder elegir en la vida? Porque yo pienso que el futuro es mucho más hermoso y complejo que eso. Para mí tiene sentido que un Dios infinito nos preparó un universo infinito de futuros, con un montón de futuros posibles que nosotros decidimos conforme al filtro de nuestra mente y lo que rige la palabra. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿eh? Cuando Pablo dice, comprueben cuál es la perfecta voluntad de Dios para vuestra vida, no hablaba de un sendero, de una línea o un camino, y si el futuro no es un solo camino. ¿Y si existieran innumerables futuros que Dios tiene preparado para ti? Y que están esperando ser estrenados por ti. Pero nuestra mente moldeada no nos permite caminar por ahí. No nos permite, como el elefantito. Y esto me recuerda unas palabras que Dios le dijo a Josué. Josué capítulo 1, del 3 al 5, le dice, mira Josué, no os perdáis este versículo, que este es tremendo. Mira Josué. Todo lugar que pise la planta de tu pie, tal como le dije también a tu antecesor Moisés, será vuestro territorio. Ahora, pregunto, ¿de quién es la iniciativa? ¿De Dios o de Josué? ¿Del pie de Josué o del pie de Dios? No le dijo, yo te diré dónde poner el pie. No lo pongas en cualquier lado, porque yo solo te voy a bendecir en mi perfecta voluntad, pero no le dice donde pongas tu pie, le dice donde pongas tu pie, donde pongas tu mano, lo que tú emprenda, te daré favor para conmigo y para con todos los hombres. Eso le dice, pero no le dice dónde tiene que pisar. ¿Y qué es eso de favor? ¿Qué es eso del favor de Dios? Favor es que tú encuentras en cualquier sitio, que tú entras en cualquier sitio y cambia la atmósfera. Para los negocios, para la pareja, para el ministerio. Y cuando el favor de Dios está sobre tu vida, donde tú vayas, dejas una estela de bendición. Transmites, hagas lo que hagas. Porque se puede tener favor de Dios haciendo cualquier cosa, como pintor, como arquitecto, limpiando casas. El favor tiene que ver que donde vayas tú hay bendición. Pero porque Dios está contigo, obviamente, como José y como tantos. Donde vayas te acompaña el Señor. Todo lo que emprendes prospera. Y ahí donde pongas tu pie y donde pongas tu mano va a ser de bendición. Hasta donde te alcance la vista te daré. Y el día que pares de ver, ¿sabéis lo que pasa? Dejarás de ver, dejarás de crecer, dejarás de tener bendición. Porque la responsabilidad de ver estaba en mí y no encerrarme en un cerebro perezoso. ¿Cuánto habría pagado yo para que alguien me dijese eso cuando yo tenía 16 años? Lo que os estoy diciendo, ¿cuánto habría pagado yo para que alguien de confianza me lo dijese? Y con los años me di cuenta que podía haber hecho muchas más cosas de las que hice en mi vida, pero como me crió
que con Él no puedo, o que todo era pecado, o todo era malo. Y Pablo dice que el futuro no es lineal, que no tiene una sola dirección unidireccional, sino que el futuro es dinámico. Se compone de una serie de sucesos. No es determinado, es creado. Pero tienes que cambiar el filtro que tienes de mirar, con el que miras. Porque hay gente que ve un montón de cosas, un montón de posibilidades? Mira, aquí podríamos bajar el techo, aquí haríamos unas escaleras, tal, no sé qué, y hay otros que no ven nada. ¿Por qué hay gente que tiene capacidad de poder ver y otros que no tenemos capacidad de ver nada? Y yo creo que el futuro respeta el mismo diseño original del huerto del Edén. En el huerto había solo un árbol que no se podía comer. Uno. De resto, cientos, miles quizás. Coman del que quiera. No era complicado, ¿no? Lo que el Señor les dijo era fácil. Y creo que eso tiene que ver con la creatividad de un Dios infinito. No había dos posibilidades, una buena y una mala, el bien o el mal, Dios o Satanás. Porque yo creo que hay infinidades de futuros para ti y para mí. Crea, estudia, prepárate, capacítate, hasta donde tu mente te dé. Vas a poder, pero solo un árbol no toques. El pecado. Es lo que le dijo a Adán y a Eva. Come, haz, deshaz, pero esto no me lo toques. Pero muchos, sin embargo, pensamos que todos los árboles son malos menos uno. Pensamos al revés, que todo es pecado menos una cosa. Y también os digo que algunos de mi edad, en aquellos tiempos, no pecaban porque fueran más santos, cuando yo era un chico, sino porque a lo mejor nos faltaban recursos. No teníamos móvil, no teníamos coche, no teníamos internet, ni sabíamos cómo se pecaba. Pero todo era pecado, la música, el entretenimiento, el fútbol, el boxeo, y si hubiesen existido los selfies, nos habrían quemado al amanecer. Pero no, solo había un árbol de muerte en el Edén y todos los demás eran de vida. Entonces, los futuros son muchos, pero sin pecado. Pero deja de decir, Señor, quiero que me reveles si tengo que abrir una empresa o lo que sea, porque Dios no va a trabajar para ti. Ni te va a buscar novia, ni novio, ni nada. No tiene una agencia de colocación, ni nada que se le parezca. Trabaja el cerebro y hasta donde creas que está su voluntad. Ahí es donde tienes que trabajar. Donde pongas la mano y el pie, se te abrirán las oportunidades. Que hay un montón de árboles que puedes comer, que están buenos. Cuando somos capaces de eso, ya no ves solo una parte de Dios, empiezas a ver muchas más capas de Dios. No te puedes quedar con que Dios te salvó. Es como decirle a tu marido o a tu mujer siempre lo mismo. Paco, ¿me quieres? Que sí. Y eso surge del recuerdo, de la rutina, del desdén, de la creatividad. Me amas, que sí, hombre, que sí. Así que debes buscar nuevas formas creativas de decirle a Dios que le amas. Porque cuando adoramos con ignorancia, la ignorancia está vacía, es adoración vacía. Y Dios no solo quiere que le adoremos, sino saber por qué le adoras. Porque la palabra dice que Dios es espíritu y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto último, importante. Y adorarle con cánticos nuevos, porque hasta Dios le aburre los cánticos viejos. Con nueva poesía, con nuevas melodías. A medida que me amas más, necesitas más poesía, nueva melodía, porque si le dices lo mismo a alguien que amas, todos los días lo mismo, ¿sabe qué va a pasar? Que va a dejar de creerte. Ya no te cree. Y por eso hay que ensanchar la mente. No vengas a la iglesia con la mente atrofiada, que se te tengan que despertar o hacer ejercicio. Lo decía el otro día Jacob, ¿no? Para que adoremos. Y termino.
Y digo que esto es importante, de no venir con la mente atrofiada, porque al final lo sagrado se te puede volver común. Yo puedo estar partiendo el pan cada domingo, pero estar pensando en la paella que me voy a comer a mediodía. Y a esto me refiero, que lo sagrado se me puede volver común. Entonces, Filipenses 4 dice, alégrense, no os preocupéis por nada, sean hechas vuestros ruegos y vuestras peticiones, ¿vale? Decíais, ¿cuántos estamos preocupados? Todos estamos preocupados por algo. Yo también me voy a incluir, me incluyo. Pero la palabra dice, no, no os preocupéis por nada, sean hechas vuestras peticiones y vuestros ruegos, pero ya, haz tus ruegos, haz tus peticiones, implora al Señor, pero cuando has terminado, dale a Él esa carga, ese peso. Poned sobre mí vuestra carga, que es ligera mi carga, dice, ¿no? La palabra. Entonces, el gran problema es que no depositamos realmente nuestras cargas en el Señor. Oramos y al término de nuestra oración nos vamos a casa con nuestro problema, con nuestras dificultades. Pero dice que no solamente no os preocupéis, sino alégrense, dice Filipenses 4, y refleja a Cristo en todo lo que hagas. Y la gente querrá lo que tú tienes. Querrá lo que tú tienes. Porque somos templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros e iremos a Él y haremos morada con Él. Y si Dios habita en ti, Dios cuando habita en alguien no deja a alguien tal y como está. Tienen que ocurrir cosas. Y si no ocurren cosas es que algo va mal. Pero si dejas que ocurran cosas, la gente querrá lo que tú tienes. Una mente abierta para honrar a Dios, tener actitudes y aptitudes de fe y esperanza y cortar la soga del elefantito del no puedo y cree a Dios en cosas grandes y verás los resultados. Hasta donde te alcance la vista, te daré, dice el Señor. El mundo tal y como lo conocemos, termino con esto, este mundo tardó siglos en descubrirse, ¿eh? Porque antes de Cristóbal Colón decían que más allá no se te ocurriese ir porque había un abismo, había, no sé lo que decían, había monstruos marinos y no sé qué decían. Pero alguien se atrevió a ir y descubrió las Américas. Mientos, ellos pensaron que habían descubierto Asia, dice la historia, pero descubrieron América y fueron una cosa y descubrieron otra. Pero tú debes ser de esta gente que digas, vamos, tiene que haber algo más. Tiene que haber futuros inimaginables para ti. Y el Señor lo ve en ti, ¿eh? El Señor lo ve en ti. Ahora, el problema es, solo falta que tú también lo veas. Porque si no lo ves, nuestra mente seguirá cautiva. Y el Señor oró por la cautividad de la mente. Y Pablo también. Que el Señor nos ayude.